a hacer una entrevista aquí con Luis. Vamos a hacer algunas preguntas sobre dudas que tiene mucha gente que me ha preguntado, principalmente por la edad y otras situaciones por las que pasa alguien que se va enseñando a manejar unidades pesadas. Entonces vamos a hacerle algunas preguntas. Si después de mirar el video tiene algunas otras dudas, bueno, ya veremos la manera de responderlas. Pero vamos a tratar de abordar algunas cuestiones básicas, algunas cuestiones elementales que algunos me han preguntado y otras que pudieran ser también pues de importancia, ¿no? Entonces en este caso una de las principales es sobre la edad, ¿no? Muchos me han preguntado que si la edad puede ser impedimento para enseñarse a manejar este tipo de unidades. Pues si tengo 40, 45, 50 años, que si todavía tienen tiempo, si todavía pudieran tener la oportunidad de enseñarse, que si qué tan difícil puede ser. Entonces vamos a hablar con Luis, que él nos diga su experiencia desde su punto de vista personal, ¿no? Yo les puedo decir lo que pasó conmigo, o sea, en el proceso, bueno, lo que pasó él conmigo en su proceso que se enseñó a conducir, pero la idea es que lo diga él, de viva voz, porque yo les puedo decir muchas cosas, ¿no? Pero para hacer esto, pues para darle credibilidad, que él lo comente desde su experiencia, ¿no? De su perspectiva. Entonces vamos a preguntarle, Luis, ¿cuántos años tienes? En este momento 44 años. 44 años, ok. Así es. Entonces les comento que él anduvo conmigo de 10-12, de copiloto, de aprendiz. No subí videos, no documenté esa situación, pues porque en esos momentos andábamos en una ruta que era muy complicada por los tiempos y todo eso, ¿no? Entonces no había manera pues de darle un seguimiento puntual, pero precisamente por eso no estamos haciendo este video para ver el testimonio de él. Más o menos, ¿como cuánto tiempo anduviste conmigo? Fueron, pues, estuvo una temporada, yo creo que de 2, 3 viajes primero, pero ya después una temporada continua de 2 meses. Continua 2 meses, que era diario, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Así es. Ok, y prácticamente pues día y noche, ¿no? Era 24 Día y noche, exactamente. Eran 24 horas. Ok, ¿qué piensas respecto a la edad para ti, en tu punto de vista personal? ¿Qué piensas sobre la edad para aprender a manejar? En tu caso, con la edad que tienes, ¿se te dificultó o no se te dificultó? ¿Qué nos puedes comentar sobre lo de la edad? Bueno, yo en mi caso particular, yo no tuve en ningún momento dudas sobre la edad para poder aprender a manejar unidades pesadas. Yo sé que muchas personas tienen esa pregunta o esa duda de si se puede o no se puede. En mi caso particular, yo siempre pensé, por las mismas evidencias que miraba yo allá afuera, de que pues la edad era realmente importante, al menos la edad que yo tenía era importante para poder aprender todavía. Ajá. Porque yo lo comentaba aquí a Ulises yo de que yo miraba que en muchas empresas pues no contrataban a personas muy jóvenes, porque dadas las circunstancias del equipo que se maneja, pues requiere de una edad mental, no edad física, pues un poquito más madura que la que normalmente puede tener un joven. Ajá. Y eso realmente no fue algo que realmente me preocupara al momento, ¿no? ¿En algún momento pensaste o dudaste que fuese algún problema la edad? No, bueno, en mi caso les digo no, porque yo físicamente yo siempre he estado bien, que es muy importante para poder Física manejar. y emocionalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, por esa razón yo nunca pensé que fuera un problema. Ok, en cuanto también para conseguir trabajo por la edad, porque es que luego yo creo que depende, ¿no? El tipo de trabajo, la profesión que tengas, a veces hay limitantes en cuanto a la edad, ¿no? Sí. De que en algunos trabajos después de más de 40 o de más de 50 ya no te quieren dar trabajo, ¿no? En este caso, pues en esta profesión de operador de tractocamión, yo creo que, bueno, yo no he visto mucha limitancia. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? En tu No, experiencia. de hecho precisamente es algo que vuelvo a repetir, yo noté o tenía la sensación de que las empresas en realidad que contrataban choferes no ponían mucha limitación, al menos a la edad en que yo tenía en ese momento. Sí ponen énfasis en cuanto al tiempo de experiencia, ¿no? Pero no en la edad física, no ¿no? en la edad Fisiológica, física pues. mínima. Ajá. ¿Por qué razón? Porque al final, pues obviamente creo yo que confían en que pues físicamente pues tienes que estar bien, y ellos lo corroboran a lo mejor con la documentación y con todo el proceso de contratación que hacen, ¿no? Okay. Quiero pensar que por esa razón no ponen un límite al final algunas,
Aunque sí he visto algunas, pero muy pocas. No todas lo hacen. Y de hecho no se, voy a decir así, no se clavan en decir no voy a contratar a una persona que tenga, por ejemplo, 50 años. No. Yo, fíjense, recuerdo haber visto un anuncio que decía hasta 60 años contrato personas. Ok, entonces, ya para no hacerlo tan largo este punto, ¿qué recomendarías a quienes tienen más de 30, 40 o 50 años? ¿Qué recomendarías a quienes quieran empezar, ¿no? a manejar, a enseñarse? Pues primero que, pues, si piensan que la edad es un impedimento, pues que no creo que sea así. Si ustedes se sienten físicamente bien para empezar la profesión, yo no creo que sea un problema. De hecho, no deberían de sentirlo así, ¿no? Ya si tienen problemas físicos, pues obviamente ustedes mismos lo entenderían, y yo creo que eso es lo que podría decir que en ese momento podría ser un impedimento. Pero fuera de eso, se sienten físicamente bien, no debería ser un problema. Cuando ibas de copiloto, en este caso, ¿no? que andabas entrenándote conmigo, ¿cómo era para ti el proceso, ¿no? O sea, ¿observabas o no observabas mucho? ¿Preguntabas, no preguntabas, te quedabas con duda? ¿Cómo fue en tu experiencia, no en tu caso, este proceso? Pues más o menos recuerdo que obviamente en los primeros días que estuvimos practicando, sí ponía mucha atención a los movimientos que hacías. Hay muchos controles en el panel. Ajá. Y sí tienes la curiosidad por saber qué exactamente hace. Y yo recuerdo haberte hecho muchas preguntas sobre eso. ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué pasó esto? Y fuera de eso, pues yo, al principio, pues obviamente haces muchas preguntas porque ves muchos controles. Y obviamente son un montón de cosas que se te vienen a la mente. Ajá. Pero ya con el tiempo, en lugar de preguntar, es más de observar. Es decir, observar, por ejemplo, a lo mejor el cómo se mueven los pies en los pedales, las manos, cómo se van metiendo los cambios, el cuándo estás volteando para girar y ver los espejos. Y de ahí, pues obviamente te salen preguntas, dudas, y pues obviamente yo creo era una persona muy preguntona. A veces hacía preguntas hasta que probablemente eran medio extrañas porque no tenían sentido. Pero te quedabas pero me llamaban la atención y yo las hacía. Yo no me quedé con No ninguna te quedabas duda, con duda, esa es la pregunta. ninguna. Okay. Y a veces, aunque no entendía la pregunta, te la repetía otra vez, me acuerdo. ¿Y te las contestaba o no te las contestaba? Pues todas, aunque creo que en el momento algunas no las entendía. Pero trataba de contestártelas, ¿no? No, yo siempre contestabas. Lo que yo a veces es que no comprendía y decía, a lo mejor no estoy haciendo la pregunta correcta, y volví a hacer la pregunta a lo mejor después. A reformular, A ¿no? reformular la pregunta, y obviamente ya tenía la información. Pero yo recuerdo que en ningún momento, después de haber terminado, haberme bajado contigo, de hecho, nunca recuerdo haberme quedado con una duda. Todo lo que se me venía a la mente, siempre preguntaba. Y si la pregunta sentía que yo no lo estaba haciendo bien porque no sabía cómo preguntar, porque es obvio, cuando no conoces algo no sabes cómo preguntar. Sí, sí, sí. Cuando ya tenía más información, recuerdo, volví a hacer la pregunta, y creo que en esas ocasiones yo recuerdo, incluso me sentía más a gusto porque ya sentía que la pregunta la hice bien y que obviamente tenía la respuesta a la que yo estaba haciendo. Algo respecto a algo que es bien importante, que es el temor, el nervio, inclusive miedo. Hay gente quien expresa que les da miedo subirse. Algunos dicen que temor, otros dicen que es un nervio. ¿Tú qué sentías? ¿Cuál es? Que tú recuerdes cuál es, porque ya esto estamos hablando un poquito más de un año, no, como año y medio. ¿Cuál recuerdas que era tu sensación de nervio, de miedo, de temor, o no sé, al momento de que empezaste ya a manejar ya tú? Obviamente no, yo de copiloto dirigiéndote, pero ¿qué era lo que sentías, que tú recuerdas? ¿Qué sentimientos eran? Bueno, para empezar, creo que la primera ocasión, y voy a ser honesto en esta parte, y yo creo que tú te vas a acordar de eso, es la primera vez que agarré el tractor, ¿sí? Fue en una carretera recta. Ajá. Que iba de adelanto hasta, podemos decirlo, hasta Kramer, ¿no? Así lo llamamos, ¿no? Sí, hasta Kramer. Hasta una intersección que le llaman Kramer. Recuerdo que cuando me senté ahora sí, como dicen, valga la redundancia, en el asiento. Ajá. Y tomé el volante,
pues obviamente sientes un animalón. Dices, ah, cabrón, este es un animalón y ahora hay que moverlo, ¿no? Hay que controlarlo. Y sientes obviamente que pues pues es un vehículo muy pesado. Sientes todas las cosas un poquito más fuertes, voy a decirlo, a diferencia de cuando manejas un carro, ¿no? O sea que digamos que el impacto psicológico es grande, ¿no? En ese momento. Sí, ¿no? De que todo es grande y que pues obviamente tienes que empezar a tus sensaciones, tu vista, tu sentir, tu oído, todo, tienen que empezar a adaptarse a todas las dimensiones de lo que es el. Nunca sentí miedo, honestamente. Así literal de que, ay, estoy manejando un tractor y si puede correr algo. No, porque quizás a lo mejor porque pues yo puedo decir que he manejado mucho un carro y yo Ajá. iba y venía mucho a muchas ciudades en carro. Ajá. Temor no. La sensación distinta de las dimensiones, esa sí la recuerdo muy bien. Me sentía chiquito en un animalote. Sí. Esa emoción la sentí desde que me subí de mejor de copiloto. Pero ya cuando me sentí ahí, te digo, esa fue la primera sensación. Y a partir de ahí, en mis sentidos se puede decir que empezaron a adaptarse a lo que es el equipo. A la dimensión, a lo ancho. Pero me acuerdo haber estado casi puedo decir, toda mi atención y concentración estaba en el equipo, porque era diferente. Ahorita que dices atención y concentración, hablando de ese momento en específico, la primera vez que empezaste a mover el camión, que yo me senté ahí de copiloto, que tú dices la concentración, todo eso, ¿sí escuchabas las indicaciones que te dabas o te concentraste en sí misma? ¿Cómo era? ¿Sí recuerdas lo que yo te decía? O a lo mejor no me ponías tanta atención. ¿Cómo es de que se siente? No, bueno, sí le pones más importancia a que tú estás enfrente del Ajá. equipo, a tratar de escuchar a lo mejor lo que está afuera. ¿Por qué razón? Bueno, en ese momento porque yo al menos sentía la responsabilidad de que como estaba aprendiendo o era la primera vez que estaba manejando un vehículo de esas dimensiones, pues que lo primero, independientemente a lo mejor de cualquier cosa, tenía que estar bien concentrado en eso. Y probablemente, ahí sí yo no puedo hablar por ti, pero puedo entender que probablemente me estabas dando indicaciones y a lo mejor tardaba en ponerte atención. Lo único que sí es que me tomaba el tiempo de poner primero atención al equipo. Ajá. Y en el momento que ya sentía el tiempo de poder voltear y poder ya sea responder o decirte ya lo escuché, entonces lo hacía. Pero primero recuerdo haber estado muy concentrado en todo porque sentía que era algo diferente. Y luego ya después te confirmaba, ya te escuché, ok, muy bien, ok, o algo así. Ok, y yo te gritaba, te regañaba, ¿cómo era desde tu perspectiva? ¿Era regañón? ¿O era normal? ¿O era muy fuerte, muy blando? ¿Cómo eran? No, yo creo que... ¿Cómo fueron mis indicaciones? Que como instructor, pues obviamente te sentías preocupado. Eso sí, yo siempre lo entendí, es decir... Como instructor te sientes preocupado porque pues obviamente lo primordial es evitar un accidente. Sí. Y sí recuerdo que de alguna manera sí te sentías un poquito preocupado por esa situación. Y esa preocupación pues obviamente la mostrabas en a lo mejor insistir en indicación. Insistir en lo mismo. Te digo, es cuando querías mostrar algo, se sentía obviamente que esa preocupación ahí estaba, pues, y que tratabas de que... Tenemos un buen punto que comentar respecto al uso de los espejos. Conforme vayamos platicando, les voy a ir poniendo algunos fragmentos de videos que tengo guardados de cuando él andaba manejando. Tengo por ahí algunos videitos guardados. Y les voy a ir poniendo unos fragmentos y ustedes se van a observar en ciertos detalles. Pero uno de los detalles que a lo mejor se van a dar cuenta es en cuanto al uso del espejo. Yo recuerdo haberle comentado a él en varias ocasiones, usa más seguido los espejos, los laterales. A veces por querer ir poniendo más atención hacia el frente, olvida uno que debe de tener, pues debe de ir observando qué es lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Lo que le llaman manejo defensivo. ¿Tiene algo que decirnos respecto a una experiencia que tuvo él respecto al uso de los espejos?
Y ahorita que hablamos de que si tenía alguna duda, ¿no? Es lo que me comentaba, que se quedó con alguna duda, o a lo mejor en su momento me hizo la pregunta, o a lo mejor no la reformuló bien, o a lo mejor yo no se la capté, pero sí tiene algo que comentar sobre los espejos que le pasó, pues. Pues sí, lamentablemente pues lo que uno trata de evitar siempre son los accidentes y yo tuve un pequeño accidente por, por, por la falta de experiencia. Ahora que ya anda solo Sí, manejando, ¿no? sí, andaba solo manejando. De hecho, yo creo que ya tenía solo manejando en ese momento como unos 5 meses, 6 meses. De hecho, 6 meses seguro tenía ya manejando solo. Y, y en ese momento, pues yo para mí ya tenía de alguna manera control de todo. Me sentía cómodo, pero aún me faltaba entender que había algo más en el tractor y que era muy importante. Obviamente después del accidente, pues obviamente te toma más importancia ese detalle. Ajá. Y fueron los espejos de enfrente del tractocamión. Ajá, sí, sí. Sobre todo el espejo que está enfrente al lado derecho. Estamos hablando de estos, ¿no? Esos que están aquí. Esos que están ahí. Bueno, a ver si alcanzan a salir ahí. Muchos le dicen cóncavo, otros le dicen... Bueno, tiene varios nombres, ¿no? Pues son espejos que van en un lado del hood. Entonces, ¿cuál fue la situación? Bueno, la situación fue de que, pues sí los usaba, voy a decirlo yo recuerdo haberlos usado porque pues volteaba y los miraba y decía, bueno, me ayuda, ¿no? Hasta antes del accidente no dimensionabas la importancia de los espejos, No, hasta después del percance. De los de enfrente, no. Sí Sí, los usaba, pero de alguna manera, pues voy a decirlo así, intuitiva, pero no dimensionaba los peligros que podía evitar. Ajá. Y en ese momento el accidente que yo tuve fue pues que a pesar de que pues tú vas corriendo en una recta, de hecho fue en una recta el accidente, normalmente por los carros se te pegan y hay ciertos conductores que definitivamente no les da ni para ir para del frente ni retrasarse. Entonces, el espejo, normalmente hay un punto ciego si no acomodas correctamente el espejo que está del lado derecho enfrente. Ajá. Y en esa ocasión, pues había un carrito de los más chiquitos que se pueden imaginar. De hecho, era un Hyundai, no recuerdo el modelo, blanco, que se me metió en el punto ciego. Sí. Lamentablemente, pues en ese momento yo recuerdo haber utilizado aquel espejo, el cóncavo también, de acá el cóncavo también, haber esperado el tiempo para moverme a la derecha. Sí, para cambiar de carril, pues. Para cambiarme de carril. Y en el momento y de hecho esa es una de las costumbres que a lo mejor puedo decir que el accidente por esa razón no fue muy grave. Normalmente yo me acostumbré a cambiarme de carril bien lento. Ajá. No soy de los que despacio, pues no de manera rápida, sino poco a poquito ir agarrando carril. Voy moviéndome, en cuanto sé que puedo moverme, empiezo a moverme despacito. Y en ese momento yo me recuerdo haber movido despacito y en ese movimiento despacito alcancé a tocar al carro. Ajá. En cuanto lo alcancé a tocar, pues me detuve porque pensé que algo le había pasado al tractocamión. Sí, Dije sí. yo, me ponché. Lo primero que me vino a la mente, me ponché de enfrente. ¿Escuchaste un ruido? Pues? Escuché un ruido, pensé que me había ponchado de aquel frente. Y en el momento fue tan rápido que de repente, pues me regresé porque que si me ponché no puedo invadir el otro carril. Creo que eso fue algo muy rápido. Ajá. Y me regresé al carril donde estaba y en el momento que me regresé, alcancé a ver el carrito que salió ¡zum! Por enfrente. Hasta entonces se apuró. Hasta entonces se apuró y de hecho cuando nos detuvimos, de hecho yo pensé que no se iba a detener el carrito, porque yo iba reduciendo la velocidad y el señor o la persona que iba en el carro iba todavía en friega. Iba muy rápido. Entonces, pues de alguna manera me fui reduciendo y dije yo, pues párate y no se paraba. Y al final yo me detuve, él se detuvo, como vio que yo creo que vio que me detuve, él se detuvo como, yo creo que haber sido como a los, ¿qué será? 500 metros adelante de mí. Entonces me detuve, me orillé hasta lo más a la izquierda que pude en el shoulder, porque fue en un lugar donde el shoulder estaba pues prácticamente reducido, ¿no? Muy reducido, sí salía totalmente el tractocamión de la carretera. Entonces me bajé por la puerta del lado del copiloto. Ajá. Caminé hasta donde estaba el señor
y le pregunté, lo primero que le pregunté si estaba bien. Recuerdo que el señor pues obviamente sí lo noté un poquito asustado, Nervioso, sí, sí. porque obviamente pues me imagino por el equipo que traía, estaba manejando asustado, pero al final me dijo, sí, estuvo muy bien, me dice. Y ya se bajó y ya pues todo lo demás pues fue de trámite.